Dios no llama a los equipados, Dios equipa a los llamados. Dios no llama a los equipados, Dios equipa a los llamados. Para ver si calificas, vamos a pasar la lista. Para ver si calificas, vamos a pasar la lista. Primero debes ser tonto, 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 tonto. Segundo debes ser débil, 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 débil. Tercero desconocido, desconocido, desconocido. Y cuarto menospreciado, menospreciado, menospreciado. Es que al tonto lo hace sabio y al débil lo hace fuerte. Al desconocido famoso, al menospreciado lo hace amado. Es que al tonto lo hace sabio y al débil. Estás escuchando Vivir en Cristo. Permítame explicarle esta tarde, este día, tomando como ejemplo un israelita que se llamaba Isaías. A Isaías le llaman el profeta del amor. Qué lindo, ¿eh? E igual que Juan, el evangelio del amor. En el año 739 antes de Cristo, Isaías, un joven inquieto, en una nación llena de 1000 problemas. El último rey bueno había muerto, dejando a los israelitas suspendidos en una disyuntiva entre la prosperidad y la destrucción. Así como estamos muchos hoy con la pandemia. Ay, hermano, no tengo trabajo. Y si lo llaman a trabajar, ay, me llamaron al trabajo. Sí, es una disyuntiva. Quieres trabajar, pero si te llaman, te entra el temor también. Y como joven Isaías, justo y sensible, también Isaías sintió el dolor de su país y anheló hacer algo al respecto. Como buscador de Dios, él anhelaba una relación íntima con Dios, y eso es lo que tenemos que comenzar. Tal vez algunos ya lo tienen, pero muchos necesitamos tener esa relación íntima con Dios. Pasar tiempo a solas con Dios. Hermanos, hermanas, la única manera de conocer a alguien es pasar tiempo con esa persona. Si tú no pasas tiempo con esa persona, no le conoces. No, por eso las relaciones de lejos no funcionan. ¿Por qué? Tienes que tratar a la persona para ver sus diferentes actitudes, saber qué le gusta, qué no le gusta. Conocer, para conocer a una persona hay que pasar tiempo con esa persona, tratarle. ¿Entendieron eso? Por eso es que las relaciones de lejos no funcionan. Saludamos a Rocío Mesa, que nos escribe a través de WhatsApp. No ha tomado lo de las clases, lo mío y lo de mi hermana. Tome lo que resta de las clases. Ok. Muy bien, lo haremos. Rocío Mesa, gracias por comunicarse. Gloria a Dios. Entonces, Isaías anhelaba tener esa intimidad con Dios. Necesitaba entonces entrar en esa, compartir todos los días con el Señor. Levántese temprano. Mire, yo he aprendido en la pandemia, o de 5 a 6, estoy hablando con el Señor, comunicándome, hablando de nuestra intimidad con Él y también hablando de ustedes, preguntándole, Señor, acerca del mensaje, buscando dirección.
Así era el joven Isaías. Quería tener una relación más íntima con Dios. Y a la vez Isaías quería hacer algo por el Señor. Algo. Y por eso vamos a ir leyendo a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4, hasta llegar al 8. Pero primero vamos a leer los primeros 4 versículos. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 4. Ponga mucha atención. Sellamos nuestra vida con la sangre de Jesús y por la palabra de Dios que sean perdonados nuestros pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra toda. Versículo 4. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y a la casa se llenaba de humo. Yo exclamé. Pasamos hoy al versículo 5 hasta el 8. Isaías capítulo 6, versículo 5 al 8. Yo exclamé, dice Isaías, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí me tienes, mándame a mí. Palabra de Dios. Aquí me tienes, envíame a mí. Oh, es una lectura maravillosa. Año 740, en el templo, Isaías viviendo en el Espíritu como usted y yo. En la sala anterior era considerada el Santo de los Santos, donde está el arca, donde allí solo se encuentra la presencia divina. Para usted y para mí puede ser el baño, un cuartito, usted se encierra allí. Y ahí está Dios.
Ahí está su papá Dios, porque el Espíritu Santo que vive en usted puede generar esa comunicación con el Señor. Ahí estará Yahvé sentado como rey. Y describe a Isaías que el ruedo de su manto llena toda la antesala, como para expresar el derramamiento de santidad y de poder que Dios tiene sobre el lugar santo y sobre la ciudad de Jerusalén. Este fue un encuentro con Dios de una manera íntima, auténtica, que marca para siempre la vida de Isaías. Así como usted y yo, cuando hemos ido a un retiro, puede ser también a través de un programa Vivir en Cristo. De miles de maneras usted puede tener ese primer encuentro con esa presencia divina del Señor. Isaías trata de explicar, de describir a Yahvé, a Dios, aunque eso es imposible. Vio imágenes. Y las palabras que oyó Isaías son como destellos surgidos de ese encuentro misterioso con el Señor. Notamos en lo que hemos leído, Isaías habla del Dios santo, es decir, infinitamente distinto a cualquier criatura. Al momento de hacerse presente, eso queda fuera de nuestro alcance. Es decir que Dios es santo es también intentar y creer que Dios es misterioso. Porque Isaías se queda sorprendido ante la presencia de Yahvé. Al mismo tiempo, a Isaías le invade el temor, que es distinto al susto, al miedo. Temor, que quiere decir es un don de respeto hacia el Señor. Y frente al santo, Isaías se siente pecador. No por algún pecado que haya cometido, sino por su misma naturaleza. Tenemos dos naturalezas nosotros, la del espíritu y la de la carne, la del pecado, la de Adán. Pero cuanto más entendemos, leemos, meditemos la palabra de Dios, cuanto más entramos en la intimidad con Dios, la ley del espíritu sube y la ley de pecado baja, aunque los demás te critiquen y te señalen. Sube la ley del espíritu y le puedes ayudar aún a aquel que te señala, aún aquel que tú sabes que busca tu destrucción, porque tú vives en el espíritu, porque tu mirada está hacia Dios. Tenemos que aprender a amarnos, cada uno de nosotros, como nos ama Dios. Y para llegar a amarnos como nos ama Dios, esta es la clave. Hay que vernos, cada uno de nosotros, como nos ve Dios. ¿Cómo te ve Dios a ti? En Cristo Jesús no te ve enfermo, te ve sano. En Cristo Jesús no te ve pobre, te ve con tus necesidades llenas. En Cristo Jesús te ve una persona con muchos talentos, con muchas bendiciones, que puede cambiar. ¿Cómo tú te ves? Y en la medida de que tú te veas como Dios Padre te ve, ahí entrarás en ese cumplimiento de amarte a ti mismo. Oh, gloria a Dios. Espero que me esté encantando este concepto, porque ahí está la dificultad. No mires tus debilidades, no mires tus pecados,
No mires tus limitaciones. No te digo que las ignores, hay que mejorarlas, sí, pero ve como Dios Padre te ve en Cristo Jesús. Y en este momento Isaías reconoce en esa presencia. Reconoce la santidad de Dios. Que Dios había dicho, un ser humano no me puede ver porque si me ve, muere. Pero veamos el gesto del serafín. La palabra serafín quiere decir ardientes. Los serafines están enfrente del trono de Dios. El gesto del serafín que se acerca a Isaías con las brasas, ilustra, ponga atención, esa imagen ilustra la purificación interior con el fuego divino. Isaías es perdonado en el mismo momento en que responde con un acto de fe y acepta totalmente su misión. Isaías no es que estaba equipado o que lo sabía todo, era joven. Y en esa intimidad, en esa reunión íntima que tuvo con Dios, dice, ¿a quién enviaré? Y Isaías joven dice, bueno, yo soy pecador, pero dejó de verse pecador, dejó de verse limitado, dejó de verse joven. Envíame a mí. Esa es la decisión que debemos de tomar este día. Los israelitas de hace tiempo siempre creían en espíritus malos y buenos. Atribuían al desierto, lugar donde vivían espíritus de maldad, serpientes ardientes. Pero esta lectura nos ayuda a ver que rodeando el trono de Dios hay una manifestación de fuego, fuego divino. Soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al rey Yahvé. Entonces un serafín tomó un carbón encendido que había tomado del altar. Mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Tú y yo recibimos un carbón encendido. ¿Sabe cuándo? Cuando fuimos bautizados. Y ahí también comienza nuestro llamado. Lo que sucede es que son bautizados niños. Pero ahora Dios también nos pregunta de nuevo a todos. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Isaías el joven había aprendido la lección. Voy a verme como me ve mi Padre Dios. En victoria. Sano. Con la capacidad de Dios. Isaías fue una de las pocas personas que viviendo en la tierra tuvieron el privilegio de ver lo que sucedía en el cielo. ¡Wow! ¿Se imagina lo que es ver al Señor? La visión de Isaías del trono puso a Dios en perspectiva. Él es muy diferente a todos los demás. Dios es majestuoso, sentado en su trono, es supremo, alto, excelso, pero sobre todo, Dios es santo, muy santo. Santidad rodea su trono. Sabemos que Dios es santo porque es el único en el universo adorado por los serafines. Seraf, que quiere decir ardiente.
A veces pensamos que Dios es un Dios grande, blandito, así como un oso de peluche. Pero en realidad, lo que es Dios es fuego consumidor. Eso lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 29, la siguiente cita de esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículo 29, ahí nos habla, nos relata que Dios es un fuego consumidor. Ejemplo de eso es el Espíritu Santo. El que se conecta con Dios entra en el amor, porque Dios es amor. Los serafines son ángeles únicos que vuelan constantemente alrededor del trono de Dios. Estas maravillas semejantes es una cosa increíble, es como una combustión espontánea, un fuego eterno que nunca se consume. Ellos están alrededor de ese fuego. La santidad de Dios se ve claramente. Y por eso es que ellos dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios tiene muchos atributos, muchos calificativos, muchos adjetivos. Pero los que están más cerca de Él reconocen que el que predomina es su increíble santidad, pureza. Es tan dominante que lo único que los serafines pueden hacer, decir, repetir una y otra vez, es decirle al Señor que Él es santo, 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 en una sinfonía eterna dedicada a Él. Por eso en la adoración cantamos ese himno: pues tú eres santo, santo Dios. Cuando cantamos eso nos unimos a los cantos de los serafines. Y fíjese que dice que pasan repitiendo santo, santo, santo. Así que cuando algunos dicen que repetir es malo, se equivocan. Repetir es malo, palabras vanas, pero repetir no es malo. Santo. La respuesta de Isaías a Dios indica también su increíble santidad. Cuando Isaías vio a Dios tan cerca y de manera personal, no se sentó a charlar, ni se levantó, ni aplaudió, ni se sentó, ni se relajó, sino que cayó al suelo. ¿Y qué es lo que hizo? Se arrepintió. Pobre de mí, clamó. Estoy perdido. Podría haber dicho: ante la santidad de Dios, me declaro culpable de pecado. Ante la santidad de Dios, ante la luz perfecta, todo es oscuridad. En su misericordia, Dios no dejó a Isaías en la miseria de la condenación, que es el mismo problema que algunos caen, sino que le hace ver a Isaías que está limpio. Tú y yo estamos limpios por la sangre del Cordero. Pero lo increíble aquí, que Dios no solo limpió a Isaías, sino que también lo llamó. Es que Dios salva a un pecador a través de otro pecador. Hello.
Tanto Isaías como Dios eran conscientes de que Israel necesitaba un nuevo profeta. Y Dios había encontrado en Isaías un vaso humilde, limpio, a través de la cual él podía derramarse. Y cuando Isaías quedó limpio, después de el carbón en la boca, a lo mejor necesitamos un carbón. ¿A quién enviaré? Eso pregunta Dios hoy. Sí, María Elena, cuando decimos santo, santo, están los serafines, los ángeles, los querubines cantándole al Señor. Yes. El acto de adoración más alto que nosotros los católicos tenemos es la Eucaristía, la Santa Misa. Y cuando Isaías quedó limpio, Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ese llamado resonó fuertemente en el joven Isaías. Debió de haber estado atado a algo que Dios ya había escrito en el corazón de Isaías antes de que naciera, antes de crear al mundo ya te conocía, dice la palabra. Quizás Isaías había sido consciente de ello anteriormente, o quizás esta era la primera vez que se daba cuenta. De cualquier manera, Isaías no dudó en responder. No pudo esperar. Y tal vez el Señor estará hablando a muchos este día. Te está llamando desde hace tiempo. Quiere encargarte de algo. Ve como esa hermana dice: ya hice mi tarea, conseguí 2 nuevos escuchas. Este es un llamado. Tan simple, sí, tan simple. Pero esas 2 vidas que escuchen la radio se van a multiplicar en familias. Y esas familias van a llamar a otros. Y así es como entra el camino de la salvación. Pero necesitamos muchos Isaías esta mañana. Isaías que digan: heme aquí, envíame a mí. Esta es una oración eficaz. Hizo que Dios respondiera enviando a Isaías a su propio pueblo para llevar mensajes necesarios y convincentes. Y también Dios nos envía a Isaías a nosotros al registrar su mensaje en 76 capítulos en el libro que lleva su nombre. Isaías es uno de los libros más increíbles que se hayan escrito jamás. Las promesas que encontramos en él, especialmente en los capítulos 40 en adelante, son algunas, de las que más han influido en mi vida. Aunque tu madre te olvide, recuerda, yo no te olvido. Está en Isaías 49. Hay profecías sobre Israel, sobre naciones vecinas que se cumplieron durante la vida propia de Isaías. Isaías 7:14. Vendrá un Salvador, nacerá de una virgen. Ya esa es parte del protoevangelio, hablando de la Virgen María y hablando del nacimiento de Jesús, de Dios con nosotros. Isaías 54:17. Ningún arma hecha contra ti tendrá éxito. Callarás a toda lengua que se levante contra ti. Esa es la herencia de los servidores de Yahvé. Yo lo aseguro, palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Isaías 54:17. Que es la oración que hacía por
mi hijo mayor cuando era joven, de 18, 20, 22 años, que andaba en malos pasos. Todas las noches. Ningún arma hecha contra mi hijo Milton José, ni el alcohol, ni la droga, ni el libertinaje, tendrán éxito. Callaré a toda lengua que se levante contra él y contra mí. Esa es mi herencia porque yo soy servidor de Yahvé. Ya ustedes saben la historia, mi hijo es protegido totalmente, es un hombre de bien. Y todas las promesas de Isaías se cumplen. Mateo 8, 16, 17. Cuando le llevaron a Jesús una serie, muchos enfermos. Y dice la palabra que con una sola palabra Jesús sacaba los espíritus malignos. Para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había escrito. ¡Wow! Jesús cargó con todas las enfermedades y Jesús tomó todas nuestras debilidades. Isaías dio a conocer muchas profecías escatológicas que hablan también de los finales del tiempo, del reino venidero de Dios. Envíame a mí, es una oración que Dios les encanta responder. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo sé que tú no llamas a los equipados, tú equipas a los llamados. Dios no llama a los de... algunos sí tienen títulos, pero la mayoría no. La mayoría no han ido a la universidad. Algunos apenas saben leer. Pero Dios no llama a los equipados, Dios equipa a los llamados. Y si no me crees, lee Primera de Corintios. Eso no está ahí, Edison, eso. Ahorita el Señor me hace recordar. Primera de Corintios, donde habla de los llamados. Primera de Corintios 1:26. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Para que el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Para servir a Dios hay que ser necio o tonto. Vamos a ver si calificas. Segundo, débil. Tercero, desconocido. Y cuarto, menospreciado. ¿Tú qué crees que calificas? Dios responde de una manera sorprendente cuando hacemos la oración. Envíame a mí, porque dejaste de verte como necio, como tonto, desconocido, no famoso, débil. Ya no te ves de esa manera, sino que ves la grandeza de Dios, lo que Dios puede hacer. Si le dices, envíame a mí. Dios le ha moldado a usted y ha permitido muchas cosas en su vida para que le sirvan de experiencias. Y a través de esas experiencias ayudar a los demás.
Dios tiene personas que usted le puede ayudar grandemente. Por ejemplo, cuando vienen hombres alcohólicos, ¿por qué les puedo ayudar? Porque yo fui alcohólico. Yo sé lo que es ese infierno. Pero qué maravilla es controlar el alcohol. Aunque hace falta. Eres alegre. Entonces le puedes ayudar a otros. Me pregunto yo este día, ¿qué tendrá Dios preparado para usted hoy? ¿Qué aventura querrá Dios enviarle hoy? La pregunta será, ¿estará dispuesto usted a ir? Pídale a Dios que le envíe hoy y prepárese para una aventura que marcará la diferencia en la vida de muchos. Que el Señor ponga un carbón encendido y le llene sus labios, su corazón, de esa presencia amorosa de Él. De nuevo, Dios equipa a los llamados. Dios no llama a los equipados. Estás escuchando Vivir en Cristo.